Bueno, para terminar el tema de los mecanismos de transporte y cómo el potencial de membrana se genera, querría recapitular todo lo que vimos y clasificar los mecanismos de transporte desde varios puntos de vista. El primero que vamos a utilizar es el punto de vista energético, de cuál es la fuente de energía para el transporte. Y así vamos a dividir el transporte a través de la membrana en transporte pasivo, cuando ocurre a favor del gradiente electroquímico de la sustancia transportada, y activo, cuando ocurre en contra del gradiente electroquímico de la sustancia transportada. El transporte activo necesita, por lo tanto, una fuente de energía, porque se está transportando cuesta arriba, en contra de la diferencia de energía que haría que la sustancia se moviese en sentido opuesto. El transporte pasivo tenemos o podemos distinguir dos formas fundamentales. La difusión simple, que es el proceso de solubilización y difusión en la membrana lipídica, y lo que nosotros llamamos difusión facilitada, que es el transporte a favor de la diferencia de concentración, utilizando algún medio que favorece el transporte para las sustancias que no son liposolubles. Estos pueden ser, generalmente los llamamos transportadores, hay un tipo particular de transportadores que son los canales, y luego tenemos los transportadores que operan con mayor selectividad, pero sobre todo a menor tasa de transporte. Ahora bien, dentro del transporte activo lo vamos a subdividir en dos formas. El transporte activo primario, que es aquel en el cual utiliza como fuente de energía la hidrólisis de ATP, y en el mecanismo de transporte hay un paso de hidrólisis que lo hace la molécula transportadora. Y eso es lo que genéricamente se conoce con el nombre de bombas, ya sea, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio de la membrana celular, la bomba de calcio del retículo endoplasmático sarcoplasmático. Todas estas hidrolizan ATP directamente. Y después está el transporte activo secundario, en el cual normalmente se transportan acoplados dos solutos, o sea que es un caso que desde el punto de vista mecanístico implica el acople del transporte de dos productos, excepto que uno de ellos se transporta a favor de gradiente y el otro soluto se transporta en contra de gradiente. O sea que la fuente de energía para el transporte es la disipación de un gradiente electroquímico de uno de los solutos transportados. Y estos reciben el nombre de intercambiadores cuando el transporte de uno de los solutos se hace en sentido opuesto al del otro, y también a esto se le conoce como antiporte, o cotransportadores cuando el sentido del transporte es el mismo, tanto del soluto energizante como del soluto energizado, y a esto se le denomina también sinporte. Para poner las cosas un poquito más cuantitativas, podemos escribir la ecuación de Nernst, que nosotros estamos acostumbrados a verlo de esta manera. La podemos escribir de esta otra, es decir, pasamos ZF multiplicando, RT dividiendo, tomamos la exponencial de base E de los dos lados, en uno me queda la exponencial de este término con el voltaje de membrana, y en el otro me va a quedar el cociente de las concentraciones. Pasando uno el denominador en el cociente al otro miembro de la igualdad, nos queda que la concentración interna es igual
a la exponencial del potencial de membrana multiplicado por este término, que es el cociente de la energía eléctrica, perdón, de la carga dividido la energía térmica. Y esto tiene que ser igual a la concentración extracelular. Si se cumple esto, se cumple la ecuación de Nernst y por lo tanto ese soluto iónico está en equilibrio electroquímico, lo cual implica que el transporte neto tiene que ser cero. Si se cumple que este producto es mayor que la concentración extracelular y el flujo es saliente, entonces el flujo será pasivo, porque esto quiere decir que la energía de este lado, del lado intracelular de la membrana, es mayor que la del lado extracelular. Ahora, si se cumple esta desigualdad y el flujo es entrante, entonces sabemos que ocurre en contra del gradiente y por lo tanto podemos afirmar que ese flujo no es pasivo y que requiere una fuente de energía distinta de la diferencia de energía electroquímica que ese soluto tiene entre los dos compartimientos separados por la membrana celular. Muy bien, también podríamos clasificar el transporte desde el punto de vista mecanístico. Y acá tenemos la difusión simple, que implica solubilización en la membrana y luego difusión, o partición y difusión, como le quieran llamar. El transporte mediado, que requiere la participación mecanística de una molécula transportadora, normalmente una proteína de membrana, y ahí tenemos la difusión facilitada, donde la molécula transportadora puede ser un canal, es decir, un poro que está abierto y permite el flujo de muchísimos iones en la unidad de tiempo, o los transportadores, donde el soluto transportado se une de un lado, hay un cambio conformacional que expone el sitio de unión al otro lado de la membrana y el soluto transportado entonces es liberado. Eso es un transporte que puede dar mucho mayor especificidad porque hay una interacción química entre el soluto y el transportador, pero que normalmente tiene tasa de transporte, es decir, cantidad de moléculas transportadas en la unidad de tiempo muy baja, o por lo menos mucho más baja que en el caso de los canales. Y también como transportes mediados, pero muchos de ellos activos. Tenemos la bomba, que son activos primarios, las bombas, y los intercambiadores y los cotransportadores, que pueden ser activos secundarios, aunque no necesariamente son, algunos transportan a favor de gradiente. Siguiendo entonces con nuestra clasificación y para terminar de redondearla y ponerle algún criterio cuantitativo en términos de tasa de transporte, tenemos que los canales, que son los transportadores de mayor tasa, transportan iones y agua como tipo de transporte es pasivo. Su especificidad, es decir, la selectividad por el soluto transportado es relativamente menor respecto a los otros transportadores,
A pesar de que ustedes van a ver en las clases siguientes de que hay canales que son lo suficientemente selectivos, por ejemplo a sodio o a potasio, como para que uno pueda considerar a estas especies iónicas como los únicos permeantes. Pero la especificidad no puede ser demasiado alta por un tema que alta especificidad implica que la unión es energéticamente muy estable y eso va necesariamente en contra de la tasa de transporte. La tasa de transporte de un canal es de por lo menos 1 millón de iones por segundo o mayor. 10 a la 7, 10 a la 8. Y es un transporte pasivo, como vimos, a favor de gradiente, cuesta abajo, como se dice en inglés, downhill, que no requiere aporte de energía, otra que la diferencia de energía en el gradiente. Y acá señalar una característica funcional importante del canal, y es que la cantidad de iones que se transportan por cambio conformacional que permite el transporte es de muchos iones por cambio conformacional. Los canales normalmente presentan un fenómeno que se llama compuerta, y es que el canal no está permanentemente abierto, sino que fluctúa entre el estado abierto y el estado cerrado. Obviamente los iones lo cruzan cuando el canal está abierto, pero cuando se abre, permanece abierto durante un periodo más o menos largo, dependiendo del tipo de canal. Mientras está abierto pasan cantidades de iones. Un tiempo abierto característico está en el orden de milisegundos. O sea que durante el tiempo abierto pueden pasar, por ejemplo, 1000 iones, haciendo una cuenta de almacenero muy elemental. El transportador tiene una selectividad o una especificidad intermedia. Normalmente su tasa de transporte es menor a 10 a la 4 iones por segundo. El transporte es pasivo, por lo tanto no requiere aporte de energía. La fuente de energía para el transporte es justamente la diferencia de energía libre entre los dos compartimientos para el soluto que se transporta. Lo que es interesante es que acá en los transportadores hay un acoplamiento estricto entre el cambio conformacional que permite el transporte y la cantidad de iones transportados, y ese tiene que ver con la estequiometría del transporte. En el caso de un transportador que transporta un solo soluto por vez, el acoplamiento es un ion transportado por cada cambio conformacional. Esto limita mucho la velocidad del transporte. Y las bombas son mucho más específicas. Acá se pusieron super radicales y dicen absoluta. Bueno, está próximo a la verdad, pero en algunos casos algún soluto no necesariamente fisiológico puede sustituir al soluto fisiológico transportado. La tasa de transporte es baja, inferior a 10 a la 2 por segundo. Ocurre en contra de gradiente, es decir, cuesta arriba, por lo tanto necesita aporte de energía. Y bueno, acá se considera el caso de una bomba que transporta un solo ion por ciclo de hidrólisis. Sería el caso, por ejemplo, no necesariamente de la bomba de calcio que transporta 2. Pero esto no es tan estricto porque, ya les digo, las bombas pueden transportar de repente 2 iones. En el caso de la bomba de sodio, ustedes vieron que transporta 3 sodios hacia afuera por cada 2 potasios que transporta hacia adentro. Es decir, lo que sí es cierto es que ocurre con una estequiometría baja y fija.
Esto es un poco para graficar de forma bastante intuitiva lo que pasa con la cantidad de soluto transportado por cambio conformacional. En el caso de un canal, el canal oscila entre el estado cerrado y el abierto. Cuando está abierto pasan muchos iones durante el tiempo que el canal está abierto. Así que un cambio conformacional permite el transporte de gran cantidad de solutos. En cambio acá la estequiometría es muy estricta. Un transportador o un intercambiador en realidad, porque el sentido del transporte, ven que se transporta una en un sentido y otra, los verdes se transportan hacia afuera y los amarillitos hacia adentro. Y ven ustedes que hay un fenómeno de compuerta asociado con el transporte. Si hay una compuerta que se abre y hace accesible los sitios de transporte al medio extracelular, lo cual permite el intercambio entre el ion transportado hacia afuera y el ion transportado hacia adentro. Luego se cierra la compuerta y el ion que se va a transportar hacia adentro, en este caso, queda en un estado donde no puede ni volver a la solución de origen ni salir al medio intracelular. Esto es lo que se denomina estados ocluidos del ion. Y luego el siguiente proceso de compuerta permite que el ion que estaba ocluido en el transportador salga al medio, en este caso opuesto, pongamos que es el intracelular, pero no necesariamente, y sea reemplazado por el ion que va a ser transportado en sentido opuesto. Este queda ocluido y luego el ciclo continúa. Este mecanismo es típico del intercambiador sodio-calcio y de la bomba de sodio y potasio, por ejemplo. La bomba de sodio y potasio es una ATPasa que tiene una cantidad de estados intermedios y que opera uniendo sodio en el lado intracelular, llevándolo al lado extracelular, donde lo libera, une potasio del lado extracelular y lo lleva al lado intracelular, donde lo libera y regenera otra vez los sitios de unión. Y este proceso implica la unión de ATP y luego su hidrólisis. Lo que es interesante es que la bomba une sodio del lado intracelular, donde el sodio está a baja concentración, o sea que lo une con alta afinidad, y luego lo libera en el lado extracelular, lo transporta contragradiente hacia un compartimiento donde está a alta concentración. Sin embargo, el sodio abandona la bomba y eso ocurre porque la afinidad del sitio de transporte cuando está expuesto al lado extracelular es mucho menor que la afinidad del sitio de transporte cuando está expuesto al lado intracelular. Ese cambio de afinidad utiliza, que es un cambio de la energía de unión, utiliza como fuente de energía el ATP. Y luego, fíjense que une potasio del lado extracelular y lo une a baja concentración de potasio, y sin embargo el potasio se une, dos potasios se unen al sitio de transporte, y luego de la liberación de los productos de del sodio, perdón, los productos de hidrólisis se liberan acá. La hidrólisis de ATP ocurre entre el estado donde hay tres sodios que se unieron desde el lado intracelular, a donde los tres sodios quedaron ocluidos. La bomba recién libera el fosfato inorgánico antes del transporte de potasio. O sea que la hidrólisis es en varios pasos y se completa acá. Pero les decía yo, acá une sodio a alta afinidad
enfrentado a un compartimiento de baja concentración de sodio, y acá libera sodio desde el sitio de transporte porque la afinidad de sodio es muy baja y por lo tanto la forma sin sodio puede ocurrir aún en presencia de alta concentración de sodio, y de la misma manera la afinidad por potasio es alta, tanto que a baja concentración de potasio igual el sitio se une de potasio en vez de ocuparse con sodio. O sea que el cambio de afinidad para el sitio de potasio es la imagen especular del cambio de afinidad para el sitio de sodio. En suma, nosotros podemos representar esquemáticamente en una membrana celular todas las vías de transporte que hemos descrito. El transporte a través de la bicapa, que es obviamente para solutos que pueden disolverse en la bicapa, constituye el proceso que nosotros llamamos difusión simple. Luego el transporte a través de canales es una forma de difusión facilitada, y por ahí, por canales pasan agua, por canales específicos para agua, y iones por canales que son selectivos para el ion transportado. Y después tenemos los transportes mediados, que acá no los representamos todos los que discutimos, pero en general vamos a considerar los transportes mediados, y estos pueden ser pasivos, activos secundarios o activos primarios, como es el caso de la bomba. Muy bien. Vamos a dejar acá entonces, y en las clases siguientes continuaremos con el mecanismo del potencial de acción.